Bien. Buenas noches a todos. Bien, ahí hubo un par que saludaron de verdad. Buenas noches. Está bien que es miércoles, por ahí estamos cansados, tenemos sueño, pero qué bueno es que podamos estar acá y que podamos aprender más sobre la palabra de Dios y lo que dice para cada una de nuestras vidas. En esta noche vamos a estar reflexionando un poco a través de la palabra de Dios, como decía, haciendo especial énfasis en un versículo en especial, un versículo en específico. Este versículo que vamos a estar leyendo, algo nos adelantaba un poco Pablo, pero es un versículo muy conocido por la mayoría de cada uno de nosotros, al menos la primera parte. Es un versículo que quizás muchos podrían decir esa primera parte de memoria, pero vamos a ver que a veces de tanto darlo por conocido, de tanto saberlo o de leerlo, no le prestamos mucha atención al tema este que vamos a hacer hincapié en esta noche. Es más, les diría que nunca había reflexionado en este versículo sobre este tema, en este versículo específico, pero probablemente les estaría mintiendo y ahora les voy a comentar un poquito por qué. Hace ya un tiempo que vengo pensando en este tema en específico y todo surgió gracias a una remera que tengo. Quizás alguna vez alguien me vio con una remera que es de un campamento de cuando yo era adolescente, al que pude ir en Santa Fe, allá como en el 2016, calculo por ahí. Y la remera dice latidos eternos, ahí como más o menos de ese color, y dice latidos eternos como ven ahí, que es lo que le da título al mensaje de esta noche. Y en la remera también dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3:11, que es justamente el versículo que vamos a estar leyendo. Y por mucho tiempo no le presté mucha atención a esta remera, ni a lo que decía, ni nunca me puse a investigar. Hasta que un día me quedé pensando de por qué. ¿Por qué tenía ese título del campamento? ¿Por qué justo lo relacionaba con ese versículo? Porque normalmente le prestamos atención, más que nada por el contexto, lo que viene diciendo probablemente Salomón, que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es conocido, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero sin dudas, la continuación del versículo guarda muchas cosas también muy importantes. Ahora, si les dijera que me acuerdo de algo de ese campamento, también les estaría mintiendo. Probablemente por eso decía que posiblemente ya lo haya estudiado, pero no estoy 100% seguro. Probablemente el Tommy adolescente, mucha atención no le habrá prestado. Pero de todas formas, hoy vamos a ver un poquito de este versículo y esta remera también sirvió para que podamos reflexionar sobre este versículo y todo lo que esto conlleva. Como decía recién, este versículo esconde algo que es muy lindo, esconde algo hermoso. Y dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y acá no estamos hablando simplemente de hijos de Dios, de los salvos. No habla de eso, sino que habla de todas las personas. Todas las personas. Todos vivimos quizás en un mundo marcado por el tiempo, marcado por cosas temporales. Agendas, relojes, plazos, horarios, citas. Sin embargo, en cierto sentido somos seres temporales, pero dice este versículo que dentro nuestro late algo que es mucho más profundo. Dentro nuestro hay un eco de eternidad que Dios puso en cada uno de nuestros corazones. Dios no solamente creó el tiempo, sino que puso en el corazón humano una conciencia de lo eterno, de lo que es eterno. Por más que para nuestra mente humana lo eterno, lo infinito, es algo muy poco intuitivo, es algo que quizás no nos podemos ni siquiera imaginar. Pero este estudio es importante porque de alguna forma debe moldear la forma en la cual vivimos en este mundo.
Entonces el primer punto, Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Vamos a leerlo, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dice Eclesiastés 3:11, vamos a leer bastante, por ahí pida para que lean en algún momento, así que estén atentos. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En este punto vemos una verdad universal, esto que venimos hablando. La marca de lo eterno, la marca de la eternidad en todo ser humano. Este pasaje nos enseña que Dios inscribió en cada corazón, dejó marcado en cada corazón humano, aún en las personas más, vamos a decir, primitivas, aún en las comunidades más alejadas, en el medio de la nada, aún en los inconversos, una conciencia de que hay algo que está más allá de esta vida. Es una semilla de eternidad que busca, que clama por respuestas, que necesita de por qué, que anhela trascendencia, que se rebela contra la idea de que todo termina cuando nos morimos, de que todo termina ahí y ya está y no hay nada más. Incluso aquellos que nunca han leído una Biblia, que nunca ha llegado la palabra de Dios, el libro escrito en sus manos, incluso esas personas tienen una noción de lo que es eterno. Y esto vamos a ver que se manifiesta en distintas formas y lo podemos demostrar. Primero que nada, el temor ante la muerte, el temor ante... es casi, diría, instintivo ante la muerte, el temor a que no saber qué hay más allá, a no saber qué me va a pasar, algo como si fuera antinatural, sin embargo es algo natural de todos los hombres. Sin embargo vemos en las personas un temor natural a la muerte, un temor instintivo. La búsqueda de significado vemos en personas, y no estoy hablando de hijos de Dios, sino que vemos en la gente. Podemos analizar hacia atrás, en las culturas antiguas, en las comunidades aborígenes, cómo también buscaban siempre un significado en las filosofías, incluso en el sufrimiento, buscaban siempre algo más allá, algo que sea un poquito más allá de lo que están viviendo. Las religiones primitivas que tenían, los dioses, casi todas las personas llegaban de alguna forma a la existencia de que habían dioses, por más que no le habían llegado ningún tipo de Biblia o no eran parte del mundo, como se suele decir, el mundo civilizado, tenían, o muchas de las religiones primitivas reconocían la existencia de dioses, muchos hablaban del alma, muchos hablaban del juicio, hablaban del más allá, de qué pasaba cuando uno moría, la creación de rituales funerarios, esto de, incluso en las civilizaciones más antiguas, de algún sepulcro digno, de enterrarlo porque si no su alma va a quedar vagando sobre la tierra. Todos buscaban y se interesaban por saber qué es lo que había más allá. ¿Por qué? Porque Dios, los hombres, el ser humano desde su creación, y lo podríamos analizar desde Génesis, tiene un eco de eternidad en su corazón. Dios le ha puesto eternidad en su corazón. Nada de todo esto que decíamos es producto de un azar cultural, sino que todo es una evidencia de esto que dice también Romanos 1, 19 al 20. A ver quién lo puede leer. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Versículo muy conocido. Bien, de modo que no tienen excusa. Uno puede ver las maravillas y no hace falta nada más para entender que tiene que haber algo más. Tiene que haber un Dios creador, un Dios bondadoso que haya hecho todas esas maravillas. Pero esto no queda simplemente en este punto, sino que este sentido profundo de eternidad
quizás por culpa del pecado, empieza a llegar algo que es la frustración humana, la frustración de aquellos que no son hijos de Dios, la frustración humana de cuando no llega a Cristo. Porque todos tenemos leíamos recién, sentido de eternidad dentro nuestro, y podríamos profundizar mucho más en eso, no es la idea, pero todos lo tienen. Sin embargo, hay quienes, y es una evidencia también de este sentido, al no llegar a Cristo se siente una profunda frustración. Así como el corazón de las personas tiene esta noción de eternidad, este deseo, este sentimiento, no puede ser llenado por nada que no sea eterno, que no sea como lo que está buscando. Y por más de que las personas, y lo vemos a diario, busquen llenar ese vacío que tienen con distintas formas que buscan, con materialismo, con dinero, con drogas, con pasiones, con religiones, con autosuperación. Por más que lo intenten, sus corazones siguen inquietos hasta que conocen a su Salvador, como cantamos muchas veces la canción. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Un gran pensador, un teólogo, Agustín de Hipona, muy conocido, dijo una frase que me gustó mucho en sus confesiones, y dice: alabarte es el deseo del hombre, pequeña parte de tu creación. Tú haces que el hombre se complazca en alabarte porque nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Agustín está siguiendo este pensamiento que venía siguiendo el antiguo predicador, el escritor de Eclesiastés. Ellos lo que están afirmando es que hemos sido creados con este conocimiento de Dios, conocimiento de lo eterno, un anhelo de eternidad. Agustín habla de la inquietud que podemos experimentar, la inquietud que experimentamos si no conocemos a Dios a través de Cristo. Mientras que el predicador lo que está planteando es que la vida debajo del sol, toda su tesis, todo lo que venía escribiendo, también tiene que ver con esto. La vida debajo del sol es vana, es fútil. Y eso nos empuja a conocer nuestra condición de que somos pequeñitos al lado de Dios. Y nos empuja también a conocer nuestra conciencia de la eternidad, que es esto que escribe en el capítulo 3, versículo 11. Dios diseñó al ser humano con una inquietud por lo eterno. Basta solo con buscar en las filosofías de la historia de la humanidad, en las religiones, en la literatura, todo está infestado de este tema, de la eternidad, de la muerte, que hay después de la muerte. Se han escrito un montón de cosas. Y aún incluso lo que no son creyentes, lo secular, también está infestado con este tema. Buscan un sentido, buscan un propósito de vida, una trascendencia, de trascender, de ir más allá de la muerte. Y este latido eterno es una clara señal, como decía recién, es que fuimos hechos para Dios, como bien decía Agustín. En Génesis 1, versículos 27 y 28, vemos que cuando Dios hace al hombre, no lo hace como a todo lo demás. Dios lo hace diferente, lo hace distinto a los demás. Dios lo hace a su imagen y a su semejanza. Tenemos una diferenciación con los animales. No es lo mismo. Dios puso eternidad en cada uno de nosotros. Pero tanto como también explicaba, tanto Satanás como el pecado hacen que esta búsqueda se empiece a distorsionar y se empiece a caer. Y es donde se empieza a reemplazar a Dios con los placeres temporales, que justamente temporales, no eternos. Y es por eso que el hombre empieza a sentirse intranquilo, o el hombre no encuentra la paz ni la felicidad
Ni aún pareciendo tener todo, ni aún pareciendo tener todas las riquezas de este mundo, ni aún los que tienen los multimillonarios. Hay un montón de casos de gente que vos la ves de afuera y parecen tener una familia, una familia ejemplar, un montón de plata, un montón de dinero, pertenencias, estar realizado como quizás muchos pueden decir. Sin embargo, sus vidas son terriblemente con un sentimiento de angustia. Incluso muchos han llegado al suicidio. Hay una frase de C.S. Lewis, que muy oportuna al tema, que dice: el que tiene a Dios y todas las demás cosas, haciendo referencia al versículo, no tiene más que el que tiene solo a Dios. Lo que importa es Dios, todo lo demás es una cuestión accesoria, pero lo importante es tener a Dios en nuestra vida. En segundo lugar, yo pensaba ya no solamente en la gente en general, en las personas en general, sino quería hablar también en los hijos de Dios, que nuestra vida como cristianos debe estar marcada por una perspectiva eterna. Y vamos a leer en Colosenses. Busquen Colosenses capítulo 3. Alguien que lo lea. Acá ya no estamos hablando de las personas en general, sino que hablamos como hijos de Dios, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos sido salvos por medio de Cristo. Porque así como nuestros corazones no podían encontrar la paz en otro lugar, se nos hace también un llamado en este versículo a vivir conforme a eso. ¿Qué dice Colosenses 3, versículos 1 y 2? Gracias. ¿Qué hay que buscar? Las cosas de arriba. ¿Dónde hay que poner nuestra vista? ¿Dónde hay que poner la mira? En las cosas de arriba, en las cosas que realmente importan, en las cosas espirituales. Debemos vivir con una perspectiva eterna, pensar más allá. Debemos vivir pensando que en nuestra vida física, nuestra vida terrenal acá, no lo es todo, no es todo. Sino que, de hecho, todo lo contrario, nuestra vida acá es nada comparado con nuestra vida eterna. Nosotros lo leemos en la palabra de Dios en varias ocasiones. Nosotros no somos del mundo, por más que estamos en el mundo, como oraba Jesús por sus discípulos. Cada decisión que tomemos, cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestro dinero, cómo usamos nuestras relaciones, tienen que ser con la mira puesta en las cosas de arriba, como leíamos recién. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos enfocarnos en las cosas de arriba? Me gustaron ahí 3 versículos que vamos a leer. Mateo 6:33. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, conocidísimo también: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que dice este versículo es: hay que alinear nuestras prioridades, hay que alinear lo que buscamos con el reino de Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Las decisiones diarias que tomemos tienen que estar sujetas a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Unos versículos antes, en Mateo 6, 19, que este sería el segundo versículo, el segundo pasaje, dice Mateo 6, 19, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. El 20 dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y dice el 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En segundo lugar, ¿cómo podemos hacer? Bueno, invirtiendo en lo que realmente tiene valor eterno, no invirtiendo en las cosas de acá, de la tierra, que se van a quemar, sino que invirtiendo en lo eterno. No debemos acumular tesoros acá en la tierra, sino que debemos, lo importante es aquello que va a trascender, lo importante es aquello que tiene valor espiritual. Y en tercer lugar, pensaba también que es una buena ayuda para poder hacer esto de vivir conscientes de la eternidad que tenemos y vivir con los ojos puestos en las cosas de arriba. En Apocalipsis, capítulo 22, esto es una gran promesa que tenemos los hijos de Dios. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. ¿Quién lo puede leer? Bien, muchas gracias. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, recordando la recompensa que Dios promete a cada uno de sus hijos. La recompensa quizás no es la primera o la mayor motivación, pero sin dudas que es una motivación que tenemos que tener en cuenta, porque sabemos que Dios cumple sus palabras, Dios cumple sus promesas y que son en favor nuestro. Ahora, ¿por qué debemos hacer esto? ¿Por qué debemos vivir de esta forma? Primero porque lo manda Dios, lo dice su palabra. Pero debemos vivir con este propósito eterno, porque justamente fuimos salvados con un propósito eterno. Debemos vivir de la misma forma o para lo que fuimos salvados. Es así de sencillo. Cristo no nos salvó para darnos un mejor presente. Cristo no nos salvó para darnos un buen pasar económico, sino que Cristo nos salvó para llevarnos a Dios y para que su nombre sea glorificado. Nuestra vida no gira en torno a nosotros mismos, ni en torno al acá, ni a la hora, sino que gira en torno a Dios. Cada sacrificio, cada paso de obediencia que tomemos tiene un peso mucho mayor a lo que podemos pensar o imaginar, tiene un peso eterno. Pero hay un tercer punto, y habla de un peligro. Es un peligro con el cual lidiamos cada uno de nosotros, yo diría todos los días, que es el peligro de vivir distraídos por lo temporal. Y en esto creo que me animo a decir que todos muchas veces caemos, y me animo a decir que todos caemos en muchas ocasiones. A veces pareciera que por más de que no lo digamos o por más de que no lo pensemos, en la práctica vivimos como si esta vida de acá fuera todo lo que tenemos. En la práctica a veces nos olvidamos que hay algo más allá y no lo tenemos presente en las acciones diarias. Y pareciera como que esto es todo lo que tenemos. ¿Cuántas veces nos encontramos encerrados en la rutina, encerrados en los quehaceres, en el trajín de todos los días, sin detenernos, sin frenar para poner nuestra vista en las cosas de arriba? A veces pareciera que estamos con la cabeza agachada y tapada la vista, mirando y enfocados en las cosas de este mundo y en la rutina y en todo lo que eso significa, cuando deberíamos estar mirando más allá, mirando las cosas de arriba. Vamos a buscar 1 Juan. Primera Juan, capítulo 2. Versículo 15 en adelante. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa, y esta es la parte más importante para el tema de hoy, el versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, aún a nosotros, los hijos de Dios, nos ofrece satisfacciones inmediatas, pero que son vacías. Satanás busca distraernos con cosas que probablemente muchas ni siquiera están mal en sí mismo. Cosas que no están mal, pero que escalan en las prioridades de nuestra vida, y ahí sí se vuelve un problema, y ahí sí se vuelve preocupante. Mientras leía para preparar este mensaje, me encontré una frase que me gustó mucho, que decía: el mundo grita, pero la eternidad susurra. Y lo que hacía referencia es que estas cosas vanas, como decía el Coelet, las cosas que no tienen sentido, las cosas que no sirven para nada, nos rodean en todo momento, nos rodean y en gran cantidad. Estamos bombardeados por esta cantidad de cosas. Las redes sociales, las ambiciones terrenales, la pérdida del tiempo. Y todas esas cosas compiten y gritan y hacen ruido contra la voz de la eternidad. ¿Cuántos días habrán pasado, y lo pienso en mí, en los cuales quizás se hizo de noche, se terminó el día, y yo había desperdiciado todo el día sin haber hecho algo realmente productivo? Productivo en los ojos espirituales, productivo en los ojos de la eternidad. Vanidad de vanidades, diría Salomón. Y fíjense qué paradójico, vivimos en una cultura que cada vez es todo más rápido, cada vez que premia la inmediatez, que lo rápido, lo efímero, el placer instantáneo, que justamente son todas cosas opuestas, literalmente opuestas a lo eterno, al concepto de eternidad. Y Satanás es más astuto que nadie. Satanás es muy astuto. La mayoría de nosotros probablemente no caería en apostasía o en grandes herejías, porque claramente nos saltan o estamos preparados y nos saltan las alarmas a tiempo. Pero Satanás sabe esto de cada uno de nosotros y va a buscar otro ataque, va a buscar una distracción, va a buscar algo más sutil, algo en lo cual quizás ni nos demos cuenta en un principio. Una distracción que nos haga dejar de ver las cosas de arriba, como leíamos, que nos haga poner nuestra mirada acá en las cosas terrenales, y recién ahí vamos a estar servidos, débiles, para caer en su trampa. Y para ir terminando, hoy fue bastante cortito y justo no hubo oración, separados, pero para ir terminando me gustaría hacer un ejemplo visual que solemos hacer siempre en las actividades, lo hemos hecho en los adolescentes, se han compartido videos, pero que es un ejemplo que me gusta muchísimo y que la primera vez que lo vi también me llamó mucho la atención de cómo visualmente esto influye o cómo influye nuestra vida acá en nuestra eternidad. Y había una persona, yo lo vi por un video, que explicaba a través de una soga. Lo hemos visto en los ADO también. Vamos a hacer que este cable, miren este cable largo, llega hasta allá y sigue, está enrollado para allá. Y vamos a suponer que este cable es nuestra vida. Todo este cable es nuestra vida, hasta el fondo. Desde acá del principio sería nuestro nacimiento, cuando empezamos a existir. Y todo para allá adelante significaría lo que es toda nuestra vida. Y si acá al principio está nuestro nacimiento, quizás puedas pensar que allá al final está ¿qué? La muerte. Pero no es así este ejemplo. Este ejemplo habla de toda nuestra vida. Y en el video tiene una marquita la soga, pero vamos a suponer que es esta parte de la ficha. Esta parte de la ficha es nuestra vida acá en la tierra, nuestra vida terrenal. Esta partecita, en comparación con todo el cable, que encima en la comparación, en el ejemplo, se queda corto, claramente, ¿no? Una eternidad es mucho más que este cable.
Pero vamos a suponer que esta partecita es nuestra vida acá en la tierra. Y no simplemente acá, cuando uno lo ve visualmente, ya golpea el hecho de que a veces nos enfocamos tanto acá en vez de pensar en todo lo que queda para allá. A veces nos enfocamos o nos ahogamos en las preocupaciones, en los problemas, o pensamos en cosas para acá sin pensar, sin destrabar esta visión de mirar en las cosas de arriba, de mirar en lo eterno. Sino que no solamente eso, que este pedacito es insignificante con respecto al otro, sino que lo que hagamos acá, depende de lo que hagamos acá, va a ser cómo vivamos todo el resto de la vida. Depende de lo que hagas acá, de lo que inviertas, de lo que vos hagas en tu vida acá en la tierra, va a depender toda tu eternidad. Y me parece un ejemplo visual muy bueno porque te ayuda a entender cuántas veces somos, y perdonen la expresión, pero a veces somos tan tontos, somos tan necios, que desperdiciamos este poquito de tiempo que tenemos, este poquito tiempo que tenemos acá, y actuamos como si solo existiera esto, como si no hubiera nada más, cuando en realidad es todo lo contrario, el tiempo acá no es nada. Y yo creo que como creyentes estamos llamados a vivir con los ojos puestos en lo invisible. La eternidad no empieza cuando morimos, la eternidad ya late en nosotros, tenemos, como dice ahí el nombre, latidos eternos, como leíamos, la eternidad ya está dentro de cada uno de nosotros. Y la idea es que cada uno de nosotros pueda decirle a Dios, como decía el salmista en Salmo 90, que nos enseñe a contar nuestros días y a vivir con sabiduría. Y antes de cerrar, ya me gustaría terminar con dos versículos. Uno que nos advierte de cómo es que debemos vivir y el otro que nos da un ejemplo de cómo es que debemos vivir. El primero de ellos está en Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. ¿Alguien lo puede leer? Efesios 5, 15 y 16. Gracias, tío. Aprovechando bien el tiempo. Una advertencia a cada uno de nosotros, una advertencia a los cristianos, para que seamos sabios en todo, pero en especial hace una especial aclaración en aprovechar bien nuestro tiempo. En aprovechar bien nuestro tiempo, dice, porque los días son malos. Y vamos a leer por último en Hebreos 11. Hebreos 11, vamos a leer un ejemplo. Lo voy a leer yo. Hebreos 11, 25, habla de Moisés. Vamos a leer del 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y escuchen lo que dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía la mirada puesta donde tiene que estar. Moisés tenía la mirada puesta en lo eterno. Más allá de lo que podía ofrecerle el mundo, o lo que podía maltratarle el mundo, o los placeres que les podían tentar, Moisés tenía puesta la mirada en lo eterno, él tenía puesta la mirada en el galardón. Muchas gracias por su tiempo y espero que pueda ser de bendición también para ustedes.